Hola a todos. Cuando estoy con mis amigos y sale el tema del coche eléctrico, absolutamente todos mis amigos se hacen la misma pregunta. ¿Pero yo puedo tener un coche eléctrico? ¿Realmente me va a dar el servicio que yo necesito de él? Así que en este vídeo vamos a aplicar grandes dosis de realismo y vamos a ver si realmente es viable tener un coche eléctrico. Bienvenidos a Charla Motor. Antes de empezar, quiero hacer una puntualización que yo creo que es importante. Todo esto que vamos a comentar es a noviembre de 2021, porque el panorama cambia cada minuto. Cambian los criterios del gobierno, cambian los criterios de los ayuntamientos, cambian los criterios de las autoridades europeas, cambian la tecnología del coche eléctrico porque cada día presentan cosas nuevas. Es decir, esto es un panorama cambiante, pero si yo me tuviera que comprar un coche en los próximos 6 meses, que es mi caso, y muy probablemente sea un coche eléctrico, me tengo que plantear, lo primero, clarísimamente, ¿para qué necesito el coche? Comencemos por ahí. Aparte de otras prestaciones, un Rolls Royce te durará mucho más. Es absurdo invertir en cosas baratas. No es barato. El Maserati cuesta más de 30.000 libras y además es más bonito. A ver cómo metes 4 o 5 corderos y una caja de caballas en el maletero de un Maserati. Para eso necesitas el Rolls. Espacio y adaptabilidad. Este señor tiene toda la razón. No hay nada más práctico para transportar ovejas y caballas que un Rolls Royce. Os recomiendo esta película, no os la perdéis quien no la haya visto, pero es una genialidad. Pero a lo que íbamos. Tú antes te comprabas un coche y simplemente tenías que preocuparte prácticamente de pagarlo, porque el resto no era un inconveniente. Ahora no. Ahora cuando te vas a comprar un coche tienes que tener en cuenta dónde lo metes. Si es eléctrico, por ejemplo, ¿dónde lo cargas? Si es de gasolina, ¿dónde te van a dejar entrar con el coche? Hay una serie de factores externos que ahora te condicionan la compra del coche. Y todo esto viene porque cada vez hay más coches. En España ya hay más de un coche por cada 2 habitantes. Haceos a la idea. Y por ejemplo, en Madrid, las emisiones provenientes del transporte público y privado son más de la mitad de todas las emisiones. Así que todas las autoridades, como es lógico, dan prioridad a las personas frente a los coches. Y esto no es discutible, es que es así. Y entonces tenemos que empezar a utilizar el automóvil ya no como algo aspiracional o un elemento de libertad, porque es que ya somos muchos. Tenemos que empezar a limitarlo, como no había otra manera, y por tanto la compra del coche cada vez tiene que ser más racional, porque si no, como te equivoques, es que metes la pata y bien. Y eso que podíamos estar peor, porque por ejemplo en Tokio, si te quieres comprar un coche, tienes que certificar que tienes dónde aparcarlo. Imaginaos. Entonces, si por un lado los gobiernos, los ayuntamientos, etcétera, etcétera, nos empujan a comprar un coche eléctrico, ¿realmente nos va a ser útil? Pues yo voy a ser sincero y voy a ser asquerosamente sincero. Ahora mismo no es práctico todavía comprarse un coche eléctrico como único coche. Si tienes posibilidades de tener 2 coches, un coche para viajar y un coche para moverte en el día a día, entonces, sin duda, compraos un coche eléctrico para el día a día. Pero comprarse un coche eléctrico para viajar, salvo que os compréis un Tesla, y hay que ser así de crudos, y ahora vamos a ver por qué, con otra marca empieza a ser complicado. Y ojo, para ciudad un Tesla, y a ver cómo, como luego vamos a ver. Vamos a ver con un coche eléctrico los problemas a los que nos enfrentamos.
Y como todos os podéis imaginar, el gran problema del coche eléctrico no es el coche eléctrico, es la carga. Pero de la carga no tiene la culpa el coche eléctrico. De la carga tiene la culpa la infraestructura, porque como vamos a seguir viendo, os vais a quedar de piedra cuando veáis qué capacidad tiene real España de generar electricidad. Así que empezamos con las preguntas, y la primera es, ¿qué capacidad tiene España para generar electricidad? Pues según los datos de Red Eléctrica Española, la potencia instalada es de 112.652 megavatios. Que eso así, dicho de esta manera, pues no quiere decir nada. Pero si buscamos el mayor pico de consumo que ha habido en la historia de España, vemos que este pico fue hace 14 años y fueron 45.450 megavatios. Esto quiere decir que la potencia instalada que tiene actualmente España prácticamente triplica, cuidado con esto, prácticamente triplica el máximo consumo de electricidad que se ha dado en España en la historia. Esto significa que en este momento, aplicando un poquito de sentido común, un poquito, nada más, y con los coches actuales que hay, con los tiempos de carga y las potencias de carga, España sería capaz de cargar 25 millones de coches al día sin ninguna complicación. Pero cuidado, no todo el monte es orégano. Tenemos un problema, que el auténtico problema es hacer llegar la electricidad al coche. Así que la siguiente pregunta es lógica. ¿Y dónde diablos cargo yo el coche? Pues en este caso, y desgraciadamente, tenemos que empezar por descartar, porque todavía en España no tenemos una infraestructura de carga de coches en la calle. Así que si tú aparcas el coche en la calle, olvídate. Ahora mismo no hay nada que hacer. Pero no te emociones pensando que puedes cargarlo en casa, porque a lo mejor en casa también vas a tener problemas. Vais a ver por qué. Hombre, yo vivo en un chalet, yo lo tengo fácil, ¿no? Lo tienes fácil si utilizas, como estamos viendo en esta imagen, un cargador preparado para conectarse a la toma eléctrica normal de casa. Ahí no vas a tener ningún problema. Vamos a decir que estamos conectando o poniendo en marcha una aspiradora gorda o una lavadora gorda. Lógicamente, comprueba que tu contrato de luz permita que tengamos carga para el coche, porque yo creo que con 5 kilovatios y medio de contratación no vais a tener ningún problema seguro. Y sobre todo, y algo muy importante, jamás uséis alargadores. Y si tenéis que usar alargadores, poneos en contacto con el fabricante del coche para que os den una solución para evitar los alargadores domésticos, porque son peligrosos a la hora de cargar un coche. Y si optáis por un cargador de pared como este de Tesla, tenéis que aseguraros antes de nada de que la instalación eléctrica de vuestra casa lo soporta. Poneos siempre en manos de un profesional. Los que vivimos en una comunidad de vecinos y tenemos un garaje comunitario, tenemos mucha letra pequeña, muchísima. Yo fui presidente de mi comunidad, sí, efectivamente, todos metemos la pata, y aprendí muchísimo. Os voy a explicar unas cuantas cosas sobre la instalación de una toma de electricidad en un garaje comunitario, que no es tan fácil como lo pintan. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, que la legislación está de aquella manera, y me explico. Que tú tengas derecho a tener coche eléctrico no quiere decir que tú pongas la instalación como te dé la gana. La comunidad te puede imponer la instalación que debes hacer y el coste lo pagas tú. Es decir, no vayas todo chulo diciendo yo tengo derecho y tiro el cable por donde me da la gana, porque no es así.
Así que lo primero, ponte de acuerdo con la comunidad y a poder ser de buenas maneras, porque si no puedes tener muchos problemas. Y luego hay una cosa que a mí me ha ocurrido. Yo quise poner en el garaje comunitario, como presidente de la comunidad, ya os digo, todo el mundo mete la pata en algún momento, quise poner una toma para todos los vecinos. Y me encontré con la sorpresa que si haces una toma específica para todos los vecinos, solamente te dan 100 kilovatios, no te dan más. Y tienes que repartir los 100 kilovatios por todos los vecinos. Imagínate que tienes un garaje de 100 y pico plazas, que es mi caso. Pues teníamos 100 kilovatios para 100 y pico plazas. O sea que al final, como todos los vecinos nos pongamos a cargar, nos encontrábamos que teníamos 1 kilovatio por vecino. Fijaos el follón. Así que cuidado que, como llegues con un Tesla a una comunidad, a lo mejor te encuentras que dispones de 2 kilovatios o de 3 kilovatios hora. Nada más, porque, insisto, se reparten 100 kilovatios entre todos los vecinos. Esto es a día de hoy, estamos a diciembre de 2021, mañana no lo sé, pero ahora mismo estáis limitadas, las comunidades están limitadas a 100 kilovatios. Sobra decir que para todas estas cosas hay que ponerse en manos de un profesional especialista, porque estamos jugando con la seguridad, ¿eh? Es decir, aquí que ningún espabilado se ponga a tirar cables de alguna manera. No, esto siempre poneos en manos de profesionales, por favor. Bueno, ya hemos logrado tener un coche eléctrico en casa, que no es poco. Y ahora la siguiente pregunta. ¿Cómo se viaja en un coche eléctrico? Pues seamos realistas. Si no tenéis un Tesla, malamente. Y si tenéis un Tesla, con algunas dificultades. Vamos a verlo. Empecemos por Tesla. Esta es la distribución de cargadores Tesla previstos para 2022. Como veis, cubren las rutas principales de España y de Portugal, igual que en Europa. Aquí no nos diferenciamos de ellos. Así que daos cuenta que si hacéis viajes, en fin, Madrid-Barcelona, todo eso está muy bien. Pero como vayáis de Orejilla del Sordete a Villatempujo de abajo, yo os recomendaría que llevéis una buena estampita del santo para no quedaros tirados, porque si no vais a tener que recurrir a enchufar vuestro coche en cualquier enchufe de alguna alma caritativa que os deje y os podéis tirar 5, 6, 7 horas cargando. Y estos son los puntos de carga que hay en España por provincia que no son de Tesla. Fijaos, por ejemplo, que en Ciudad Real tenemos 11 puntos de carga. ¿Creéis que en Ciudad Real hay más de 11 coches? Yo creo que sí. Así que viajar con un coche eléctrico cuando tengamos que cargar en carretera es una aventura. Y además, no os fiéis, y os lo digo por experiencia, de lo que os digan de los puntos de carga, porque os pueden pasar cosas como esta. Este es un punto de carga en la Nacional 3. Hay un solo puesto de carga de Iberdrola, como estáis viendo. Y tenemos a un usuario cargando su híbrido enchufable. Ahora, bueno, estos son los datos de Iberdrola, bla bla, os lo quería enseñar, los 3 tipos de cargador que hay. Y este señor está cargando su híbrido enchufable, que es este Kia, solo está él, y luego tenemos al lado tropecientos cargadores de Tesla, que como veis hay 3 Tesla cargando, porque la gente que viaja o viaja en Tesla o no viaja. Seamos realistas, porque imaginaos que llegamos a este punto, voy a cargar mi coche eléctrico que no es Tesla y me encuentro que hay un único punto, y eso que no haya cola. En fin, descartado completamente viajar con un coche que no sea un Tesla. Seamos realistas. En resumen, el coche eléctrico a día de hoy es factible si tienes dónde cargarlo y si lo vas a usar por ciudad, porque el resto, desgraciadamente, a día de hoy es complejo, salvo que tengas un Tesla. Y en ese caso, comprueba que puedas cargar bien el Tesla.
Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, como siempre, y hasta la próxima. Suscríbete a nuestro nuevo foro, forocharlamotor.com, donde vais a poder comentar todo lo relacionado con el mundo del motor. No os olvidéis, www.forocharlamotor.com.